Estamos en una serie que es, tengo un poco tiempo, así es que voy a ir breve, pero no quiero que se vayan sin palabra de Dios esta mañana. Estamos en la serie Somos Barro, esta es la parte 2 y le he puesto el título de este mensaje, Desmoldados. Dile al que está a tu lado, desmóldate. Hoy te van a desmoldar. Hoy te voy a desmoldar. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden. En otra versión dice, no se conformen. Y conformarse básicamente es ¿qué cosa? Es preocuparse por los cambios solo externos y no preocuparse por una transformación interna. El ser humano por naturaleza se fija mucho en lo que está delante de sus ojos, pero le cuesta trabajar en la profundidad de su alma. Y lo que el Señor quiere hacer con esta serie de mensajes es mostrarnos y hacernos entender que hay patrones en nuestra vida, que hay moldeamientos que han sido colocados en nuestra vida y que Dios quiere que sean rotos, que sean quebrados. Y yo oro a Dios para que esta mañana Dios rompa muchos prejuicios, conceptos, criterios que están en tu mente. Entonces yo, como voy a ir rápido, ponga atención, tome notas, porque va a ser muy breve esto. 3 maneras para no conformarme o desmoldarme. 3 formas para romper con este molde que a veces tenemos. Número 1, no bajes tus estándares. No bajes tus estándares. A veces nuestros estándares están basados en lo que otros hacen. Entonces, si otro hace, yo también lo hago. Si otro, no sé, como matrimonio, si otros matrimonios pelean, nosotros también podemos pelear. Y entonces, ¿qué pasa? Basamos nuestros estándares en lo que el mundo hace o que las otras personas hacen, incluso en la iglesia. Yo les cuento, por ejemplo, nosotros tuvimos una discusión con mi esposa esta semana, ¿verdad? Para la gloria de Cristo. No, para vergüenza. Entonces, pero tuvimos ahí un conflicto. Y les voy a contar porque es el día del Padre y puedo desahogarme. Es mi día, ¿sí o no, mi amor? Si me das permiso, ¿no es cierto? Ya, eso, ya, sea libre, me dice, ya, sea libre. Entonces tuvimos una discusión ahí, un desacuerdo. Y yo justamente estaba ocurriendo algo incómodo. Me estaban escribiendo algo y estábamos justo en la hora del almuerzo. Yo estaba sentado acá, mi esposa al frente, mi hija estaba al lado. Entonces hubo ese desacuerdo, pero ¿por qué? Porque yo estaba solucionando un tema con una persona y estaba chateando con esa persona. Entonces yo estaba hablando concentrados, porque a veces los hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez. Entonces yo estaba, entiéndanos por favor. Entonces yo estaba concentrado en el teléfono respondiendo unos mensajes y no me doy cuenta que mi esposa me ha estado hablando. Nos pasa, ¿cuántos les pasa a veces eso? ¿Sí? Entonces ha estado hablándome y yo, claro, cuando mi esposa, yo solo veo en un momento dado que veo una mano que golpea la mesa. Sí, la pastora. Entonces veo una mano que hace y yo, hermanos, solo escuché. Yo, y me dice, hazme caso. Yo ofendidísimo. Yo le regresé con la misma moneda. ¿Qué quieres? Y mi hija estaba ahí. Entonces mi hija, como es defensora de los derechos de la mujer, no le hagas así a mi mamá. Y entonces me dice, pero yo le digo, pero mírale cómo le hace a tu papá. Y fue así, fue un momento súper incómodo. Por ahí estaba alguien más, ¿no es cierto? Entonces, alguien que trabaja con nosotros, ¿no? Vio eso y permiso. Porque fue en la oficina, fue ahí en el trabajo. Y yo me salí, me molesté, me fui. Algunos marcharon por ahí porque dije, yo tienes que hacer esto, este otro, no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo marchó. Entonces,
¿Por qué les cuento esto? Porque obviamente nosotros a veces tenemos desacuerdos. Entonces, mire, ¿por qué le doy este ejemplo? Porque algunos están pensando inmediatamente, ¿ves si el pastor pelea? ¿Nosotros qué? ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque a veces basamos nuestros estándares en lo que las otras personas hacen. Entonces justificamos y decimos, no, si los pastores pelean, nosotros también. Nosotros también tenemos, porque si ellos que son los siervos de Dios pelean. Y empezamos a vivir nuestros principios y nuestros valores en base a lo que los otros hacen, a lo que los otros viven. Y esa no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que tú establezcas principios y valores en tu vida tan fuertes que nada de lo externo desamolde tus valores. Que nada de lo externo haga que tú vivas tu vida en base a lo que los demás hacen, sino en base a la palabra de Dios. Una de las primeras cosas es nunca bajes tus estándares. Obviamente, para que nunca bajes tus estándares, necesitas tener claros cuáles son tus estándares, cuáles son tus principios, cuáles son tus convicciones. Si no los tienes claros, entonces te vas a moldar constantemente a todo lo que el mundo te ofrezca. Te vas a moldar a las personas, te vas a moldar a los amigos, te vas a moldar a todo lo que la gente quiere hacer y no vas a tener tu propia identidad. Ese es uno de los peores errores que cometemos como creyentes incluso. Nos amoldamos a todo lo que nos presentan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay valores, porque no hay convicciones. Desamolda tu mentalidad de eso. A veces las relaciones de matrimonio, las relaciones de hogar, todo el mundo lo hace y usamos esta frase, pero si todos lo hacen, si todos los jóvenes tienen relaciones sexuales, es normal. Si todos, no sé, muchas cosas, todos hacen una u otra cosa y empezamos a vivir nuestra vida basado en lo que todos hacen. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que tú tengas convicciones y sepas claramente cuáles son tus estándares de vida y no basado en lo que los demás hagan. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Lo más probable es que Dios no quiere que te fijes en los estándares de otros. Quiere que pongas tus propios estándares y que crezcas constantemente en tus estándares. Eso es lo que Dios quiere. Número 2. Y a este punto yo le puse, ahora lo van a entender, le puse esconde la astilla. ¿Y por qué le puse esto, esconde la astilla? Porque mientras preparaba esta enseñanza yo me acordé de algo. Mientras entendía lo que Dios quería que hable, me acordé de golpe de algo. Y es que cuando yo tenía como 15 años, a mí me gusta mucho, ustedes se dan cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho ciertas modas. Sí, desde siempre fui así. Yo me pinté una vez el cabello amarillo con agua oxigenada. Solito. No sabía que después se me iba a hacer tomate. Quite esa imagen mental de usted. El pastor con cabello tomate. No, yo siempre fue así. Entonces, como a los 15 años, me quise hacer un piercing. ¿Sí? Entonces yo me hice, obviamente, lo hice sin el permiso de mi papá. Digo obviamente porque no tenía Cristo, ¿no? Entonces me hice el piercing y ¿saben lo que pasó? Que yo cada vez que tenía que irme a la casa, entonces yo andaba con el piercing en todo lado, llegaba a la casa y antes de entrar a la casa me sacaba el piercing y me colocaba una astilla. Imagínense, tan chiro yo, ¿no? Para comprarme otra cosa, no, cogí un árbol, saqué una astilla y con eso me metí ahí. Y así anduve por mucho tiempo escondiendo el piercing, ¿sí? Con una astilla. Por eso le puse este título, no escondas la astilla. Porque eso me recordó a mí que muchas veces vivimos, ¿qué cosa? Escondiendo lo que realmente tenemos por dentro. Nos amoldamos de este mundo cuando no permitimos que se cambie lo interno y nos preocupamos mucho por lo externo. ¿Sí? Inclusive en la iglesia nos amoldamos o nos queremos parecer a los estándares de la espiritualidad. Entonces, usted me ve acá, yo sé que muchos, no sé, luchan, no sé, tendrán esa idea, pero muchos me ven aquí a mí adelante y yo parezco pastor. Y le digo, si usted me ve en la calle, dice, ahí va el pastor. No,
No, no es cierto. Capaz me ve y se cruza de la calle. ¿Por qué? Porque el molde para un pastor tiene que ser alguien con corbata, con traje y con panza. Porque pastor sin panza no da confianza. Y yo, perdóneme, pero yo, para darle confianza a usted, yo no voy a tener panza. Yo sé lo que la palabra de Dios dice, que esto es el templo del Espíritu Santo. Yo sé que hay gente que no quiere templo, quieren catedrales. Entonces, yo digo, me desamoldé en muchas maneras de ese estándar adrede. ¿Por qué? Porque yo necesito que entendamos que no importa lo externo, no importa lo que aparentes externamente, lo importante es lo que está dentro de ti. Porque conozco a mucha gente que usa traje y corbata y son cristianos, pero son orgullosos, son tercos, son necios, son falsos, son hipócritas. Conozco a mucha gente que va con la Biblia bajo el brazo, pero su vida no refleja el amor de Dios. Entonces necesitamos trabajar con aquellas cosas internas más que las externas. Porque el tratar de aparentar una vida que no somos, escucha lo que te voy a decir, aparentar una vida que no tienes, que no eres, te desgasta. No hay nada más trágico para una persona que vivir una vida de cristiano sin ser cristiano. Yo pienso que es como literalmente vivir entre tigres siendo un cachorrito, con temor, con miedo, enjaulado, y así no funciona. Ahora, no te estoy diciendo, sí, ya alguien dice, amén, toma esa palabra, yo soy del mundo y me voy al mundo de una vez por todas. No, lo que te estoy diciendo es, trabaja con lo que tienes dentro. ¿Para qué? Para que disfrutes tu vida cristiana, para que disfrutes tu caminar con Dios, para que no sea una carga, para que no sea como que alguien te amarró de pies y manos y ¿qué haces? Soy cristiano, tengo el gozo de Dios, hermano. No, sino que aprendas a disfrutar lo que Dios tiene. Hay muchos que se amoldan fácilmente a todo aspecto, inclusive, como les digo, en la iglesia. Piensan que el grado de espiritualidad, por ejemplo, es el que, no sé, el que tiene el Fausto. Así, al que tiene Brian, el que tiene a los que están aquí adelante. Y otra vez, no es así. Tu grado de espiritualidad va en función a tu relación con Dios, punto. Tu relación con Dios marca tu grado de espiritualidad. Y yo me encuentro en la palabra de Dios, y Dios me trajo memoria y me puso en mi corazón decirles lo que pasó con Zafira y Ananías. Zafira y Ananías eran parte del pueblo de Dios. Y al ver, escúchame esto lo que pasó, ponga atención en esto, pilas. Dice la Biblia que todos los discípulos, la iglesia primitiva, empezaron a vender sus bienes, sus cosas, ¿para qué? Para poner, la palabra dice que traían todo lo que vendían a los pies de los apóstoles para que ellos redistribuyan esos ingresos y hagan que el reino de Dios siga avanzando. Eso es lo que dice la palabra. Y de pronto aparece en historia un hombre y una mujer, unos esposos llamados Ananías y Zafira. Y de pronto ellos, escúcheme esto, se quieren amoldar a lo que todos hacían. Es que esta es la parte esencial. Ellos no querían quedarse fuera de la argolla. Ellos no querían dejarse de parecer a todo lo que los cristianos estaban haciendo. Pero ¿saben qué? Su esencia no era real. En el corazón de ellos había egoísmo, había ambición. Pero como todo el mundo, escúchame esto, como todo el mundo estaba vendiendo sus casas para traer a los pies de los apóstoles, entonces dijeron, ay, toca hacerle también. Y ellos venden su casa, traen el dinero a los apóstoles. Y de pronto el apóstol Pedro le dice a Zafira y Ananías, ¿por qué has mentido? Porque ¿qué ocurrió? Dice que ellos trajeron el dinero, pero parte del dinero se lo retuvieron para ellos. Y entonces el apóstol le dice, ¿por qué haces eso? La casa era tuya, los bienes eran tuyos, el dinero era tuyo, no tenías que traerlo. Pero cuando lo trajiste, le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios, no a los hombres. Y eso a mí me refleja que a Zafira y Ananías simplemente hicieron lo que se llama en psicología la ley de la manada. Simplemente hicieron lo que todo el mundo estaba haciendo en la iglesia.
Pero realmente en el corazón de ellos no había un deseo ferviente real por ser generosos. No había en el corazón real generosidad. No había un corazón sincero. ¿Y sabe lo que le pasó? Por amoldarse incluso al movimiento de la iglesia, Zafiras y Ananías murieron. ¿Alguien me está entendiendo acá? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios te está hablando acá? No te digo que hay cosas que no debes hacer. Hay cosas que debes hacer, pero hay cosas que debes profundizar y examinarte. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo de corazón o solo lo estás haciendo por seguir la manada. Tienes que profundizar en eso. ¿Por qué lo hago? ¿Sabes por qué? Porque si lo estás haciendo solo por la manada, te vas a cansar y vas a terminarte apartando y vas a terminar saliéndote del grupo. Llevo más de 25 años de mi vida con Dios. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que no fue ley de manada. Fue con que entendí las convicciones en mi corazón para lo que Dios tenía conmigo. Amén. Necesitamos entender esto. Sacar y trabajar con lo profundo de nuestro corazón. Y número 3, rompe tus techos. Rompe tus techos. Esto es lo tercero que quiero hablarles. En el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando ellos pecaron, escúcheme esto, cuando ellos pecaron, Dios le dice a Adán y a Eva y les pregunta, y dice que ellos pecaron, y luego de que pecaron fueron y se hicieron ropas. Ellos andaban desnudos, pero después de haber pecado se pusieron ropa, porque dice la Biblia que se avergonzaban. Y cuando viene Dios y les dice, ¿dónde están Adán y Eva? Imagínense, en Adán y a Eva aparecen ahí con un outfit nuevo. Y Dios, la primera pregunta es, hey, ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? Ponga atención acá. ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Quién puso en tu mente eso? Alguien colocó en tu mente eso, Adán y Eva. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Hay moldes que alguien puso en nuestra cabeza. Hay palabras que nos dijeron cuando fuimos niños, cuando crecimos, cuando fuimos adolescentes, que moldeó nuestra manera de pensar. Yo vengo de un hogar, de una familia donde los recursos eran muy escasos y que fui amoldado, escúcheme, fui amoldado a la pobreza, fui amoldado a la necesidad. Entonces mi papá, mi mamá, por la necesidad, yo conocí la playa a los 18 años por primera vez. Y yo le preguntaba a mi papá, a mi mamá, ¿cuándo vamos a la playa? Y siempre me respondían, no hay dinero, no hay plata. Entonces mi mente fue programada para creer eso. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere que rompamos nuestros techos? Dios quiere que entendamos que tenemos un Padre celestial, dueño del oro y de la plata, y que para Él no hay nada imposible. Quiere que rompas pensamientos de pobreza, de escasez en tu mente, y que entiendas que para Dios no hay nada imposible. Y yo me doy cuenta, ¿y por qué es el Día del Padre tan especial? Porque los padres somos los que moldeamos la mentalidad de nuestros hijos. La Biblia dice en Salmo 127, 4 y 5, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Escuchaste eso? Tus hijos son como flechas en tus manos. Qué feliz es el hombre que tiene aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Nuestros hijos son como flechas. Y nosotros, la pregunta es, ¿qué estamos moldeando en nuestros hijos? ¿Qué vamos a moldear en nuestros hijos? ¿Qué pensamientos? ¿Vamos a seguir trazando los mismos pensamientos que fueron puestos en nosotros a nuestras generaciones? ¿O vamos a romper con parámetros en nuestra mente y en la mente de ellos? Yo crecí pensando que era imposible, que no había dinero para ir a la playa. Aquí, a Atacames, a 4 horas. ¿Sabe lo que le pasó a mi hija cuando ella tenía, no sé si se acordará, ella tenía como 6 o 7 años? ¿Te acuerdas, amor? Estábamos pasando por aquí, por la Orellana, y había un letrero grandote que decía, Cancún te espera. Y mi hija, tan inocente, solo miró así, tenía 6 o 7 años, y miró así y me dice, papi, estábamos con mami también, ¿no? Y nos dice, papi, mami, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Y yo, normal, ¿no? La iglesia. Vamos a Cancún.
Y yo así le digo, no. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero. Pero tenemos a Dios. Y yo, no fuimos a Cancún por si acaso. Pero lo que quiero decirles es que, a lo que quiero llegar es que lo que para mí era imposible, en la mentalidad de mi hija era algo totalmente accesible. ¿Por qué? Porque desde niños les enseñamos que tienen a un Dios capaz de hacer todo lo que para nosotros es imposible. ¿Cómo estamos formateados nuestra mente? Y ahí es donde necesitamos romper el techo. ¿Qué pasaría si un día llegas a tu casa y resulta que a tu techo de tu casa le bajaron 2 metros? Y tú entras a tu casa, abres la puerta y resulta que el techo está ahí. Ya no está acá, está ahí. Y lo que haces es entrar, encorvarte y empiezas a caminar y te dices, voy a la cocina y luego voy al baño, ¿sí? Y tienes 2 caminos. O te acostumbras a vivir encorvado o decides romper el techo y volverte a levantar. ¿Qué vamos a hacer? Muchos vivimos así. Muchos vivimos encorvados con lo que se nos programó en nuestra mente, con lo que se nos formateó en nuestra mente. Y lo que Dios quiere es que rompamos los techos. ¿Para qué? Porque hay una generación que viene detrás de nosotros que tenemos que, como flechas, lanzarlos hacia cosas mayores. Como dijo Josué unas semanas atrás, nuestro techo tiene que ser el piso de donde salgan nuestros hijos. Tu techo va a ser el piso donde empiecen tus hijos. ¿Qué techo les vas a dejar? Techos de miedos, de temores, de escasez, de pobreza, de ataduras. No vivas encorvado. Ya rompiste algunos techos antes, ¿verdad? Ya rompiste algunos, ¿verdad? ¿Cuántos ya rompieron techos en su vida en algún momento? Entonces no te quedes ahí. Todavía hay techos que seguir rompiendo. Hay cosas que tienes que seguir quebrando en el nombre del Señor. Podemos ir más allá. Pero estos techos, una de las cosas que tenemos que entender es que los límites o estos techos fueron aprendidos y hay que desaprender, hay que desamoldarse. Fuimos enseñados a tener techos. Por ejemplo, cuando un niño está creciendo, Babies sabe esto. Saludos a Babies. Babies sabe esto, que a los niños toca estar atrás de ellos, porque si yo traigo un bebé aquí y lo pongo, el bebé va a venir y va a jalar los cables. Va capaz de quererme. ¿A cuántos los bebés quisieron meter algún día su manito en los enchufes? No. Y entonces tocó no. Y ahí el niño aprendió que eso no. Es decir, ahí se estableció ¿qué? Un límite. Ahora esos límites están bien, pero hay otros límites que nos pusieron que no están bien. No puedes, no sirves, no vales, eres dejado, eres vago. Son límites que necesitamos ir ¿qué? Rompiendo. Hay límites que la iglesia nos ha ido poniendo. Incluso le digo, ya tienes más de 30. Uy, ya se va a quedar para vestir pastores. Ya es hora que se case. Pensamientos que están en nuestra mente. Uy, ¿cómo? Con este sueldo, ¿qué voy a salir de deudas? Y por esos criterios y pensamientos llevarás 30, 40 años pagando deudas y nunca romperás ese techo. Cuando rompes ese techo, es decir, ok, tengo este sueldo, pero voy a romper el techo, voy a emprender, voy a hacer algo, voy a generar más ingresos, pero yo endeudado no me voy a quedar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren romper techos esta mañana? Papás, hay que romper techos. Las limitaciones, escúchame esto, las limitaciones afectan tu identidad. Las limitaciones afectan tu identidad. Cuando aceptamos estos pensamientos limitantes en nuestra vida, empezamos a ¿qué? A agarrar identidad de ellos. No puedo cambiar, no puedo dejar tal cosa, no puedo pagar eso, no puedo terminar nada, todo lo dejo a medias. Soy de
soy alguien que hace las cosas mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando permites esos pensamientos que te gobiernen, entonces esto marca tu identidad y luego terminas diciendo: soy un mal papá, soy un mal hijo, soy un mal esposo, soy un mal trabajador. ¿Por qué? Porque empieza a afectar tu identidad. Entonces ya los límites ya no son solo pensamientos, sino se convierten en tu identidad. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que aquellos que tenían limitaciones, escúchame esto, perdieron el nombre. En la Biblia, por ejemplo, si pones atención, cuando habla de aquellos que tienen limitaciones físicas, nunca se los nombra. Siempre sus nombres, ¿cuáles son? El lisiado, el cojo, el paralítico, el ciego, el mudo. ¿Está acá conmigo? ¿Está entendiendo? En la palabra encontramos que todos aquellos que agarraron sus limitaciones, ahora se convirtió en su identidad y perdieron su nombre. Ahora vivían fundamentados ¿en qué? En sus limitaciones. Y Dios quería venir y romper esas limitaciones. El ciego, el cojo, el paralítico, todos ellos tenían un nombre: Juan, Pedro, Marta. Pero era tan fuerte lo que aceptaron en sus vidas que ahora su nombre ya no era su nombre, era su limitación. Y me encanta porque veo que Dios quiere romper esos techos en nuestras vidas y que entendamos que yo no soy lo que yo creo que soy. Yo soy lo que mi Padre dice que soy. ¿Cuántos lo creen acá? ¿Cuántos lo creen? Yo soy lo que mi Padre dice que yo soy. Cierra tus ojos ahí un minuto y di: yo soy lo que tú dices que yo soy. Decido romper techos en mi vida, limitaciones en mi vida, en pos de un futuro mejor. En el nombre de Jesús. Hay que romper techos, iglesia. Hay que romper techos. Y en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Este paralítico tenía un nombre, pero ya no se sabía el nombre. Como no podía llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Diga conmigo: rompieron el techo. Encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Aquí veo varias cosas rapidísimas. Número 1, veo que lo que puede romper nuestros techos es la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús predicaba. Mire, estaban en esta casa y mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres con el paralítico. Lo que pasa es que si entendemos el poder que existe en la palabra de Dios, ese poder transformador, ese poder que puede cambiar hasta nuestra genética. Oiga, yo te voy a decir algo. Si Dios tuvo la capacidad de sanar a un paralítico, su palabra pudo sanar a un paralítico, ¿acaso no crees que Dios puede romper cualquier atadura que haya en tu vida? El poder de la palabra es tan grande que puede transformar nuestro ADN, nuestra genética. Oh, yo oro para que entiendas: tú no vienes a escuchar a un predicador, tú no vienes a escuchar a un motivador, tú no vienes a escuchar al pastor Stalin, tú vienes a escuchar la poderosa palabra de Dios a través de esta vida. Y cuando es desatada desde este lugar la poderosa palabra de Dios, entonces eso puede traer transformación a todo. Si lo crees, ¿cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Eso es lo que estamos desatando acá, la palabra de Dios.
la palabra, lo que Dios dice, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Y esto es lo que le pasó, dice en Marcos 2:6, que algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Mire, esta es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Lo mismo les dice a los fariseos: ¿quién? ¿Por qué cuestionan en su corazón? En otras palabras, ¿quién está poniendo esto en sus mentes? ¿Por qué se dejan formatear la mente por las mentiras del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué no aprenden a escuchar la poderosa palabra de Dios y dejan que eso los transforme? ¿Por qué siguen viviendo anclados a sus criterios, a sus razonamientos, a su lógica? ¿Por qué no se lanzan en el río del poder de Dios y verán la gloria de Dios en sus vidas? Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Eso es lo que le dice a los fariseos. En ese mismo instante, Marcos 2:9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Diga conmigo: Dios tiene toda autoridad. Toda autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué tiene Dios? Toda autoridad. Toda autoridad. El hombre se levantó, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Romper techos. Romper techos es creer lo que Dios está diciendo. ¿Sabe? Este paralítico podía haber llegado con sus amigos y ver tanta gente y la multitud y decir: ¿a cuántos les ha pasado que usted ha ido a algún lugar y ha encontrado una fila larga y ha dicho: se ha dado la vuelta y se ha ido? ¿Sí? En el banco, por ejemplo. ¿Sí? Y estos amigos llegaron y se encontraron las multitudes. Ellos podían haber dicho: cuando es de uno, es de uno. Cuando no lo es, no lo es, ñañito. Lo intentamos, hoy no es tu día. Pero estas personas dijeron: no es nuestro día. Pues vamos a hacer que sea nuestro día. Vamos a romper techos porque vamos a hacer que sea este el día de tu milagro. Vamos a hacer que esto ocurra. Vamos a hacer que esto pase. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que tenemos tantos limitantes que esperamos que Dios lo haga todo, cuando el que tiene que hacerlo somos nosotros con su poder. Tú eres quien tienes que romper los limitantes. Amén. Dile al que está a tu lado: ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y algo que yo veo importante acá. Gracias, mi bra. Algo que yo veo importante acá. Estoy acalorado. Algo que yo veo importante acá es de quién te rodeas. ¿De quién te rodeas? Este paralítico, aunque estaba paralítico, escucha, tenía amigos que caminaban. Y estos amigos fueron los que le llevaron a él, ¿a qué? A ese encuentro con Jesús y a romper ese techo. Hay algo que se llama la ley, les decía, la ley de manado, la ley del grupo. Que uno, escucha esto, se pega con los de su misma especie. En otras palabras, chismosos se juntan con chismosos. Criticones se juntan con criticones. Perdedores se juntan con perdedores. Entonces, si tú quieres romper techos, tienes que hacer un análisis de con quién te estás relacionando. ¿Cuáles son tus amigos? ¿Son gente que te está impulsando o son gente que te está frenando?
Porque la misma gente, los mismos de tu grupo que te pueden acercar a Jesús hasta que ocurra un milagro, los mismos amigos te pueden alejar de Jesús cada vez más. Este joven paralítico se rodeó de gente que le llevó y le dijo: no, haremos lo que sea necesario, pero tú, paralítico, no te quedas nunca más. Esos amigos necesitamos. Rotéate de gente correcta. Escucha esto. Tú debes tener 5 personas. Escúchame, 5 personas que tú intencionalmente decidas que van a ser los que influyan en tu vida. 5 personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes vas a elegir? No te hablo inclusive de gente solo física o presencial. Incluso en tus redes, ¿a quién vas a seguir? ¿O siguen todos a Bad Bunny porque es el más conocido hoy? No, pastor, ahora yo ya le seguí al Peso Pluma. En todo ando yo. Y cuando tú ves y tú dices: ¿qué te va a influir esa persona? Sacó un top, sacó una cancionzota, está vendiendo millones y millones, pero ¿en qué está influyendo en tu vida? Por una canción. Pero si tú te vas a ver, el resto de canciones son puras canciones de narcotráfico. O sea, ¿quién vas a decidir? No solamente hago en la vida física, sino también en la vida virtual. ¿Qué estás eligiendo? ¿Cuáles son los amigos que estás eligiendo? Porque si caminas con hienas, serás una hiena más. Pero los leones no caminan con hienas. Los leones cazan a las hienas. ¿Cuántos leones hay acá? ¿Cuántas leonas hay acá? A mí, wow, ruge, ruge. No, esto no le saqué, ¿no? Necesitas dejar de andar con gallinas si realmente quieres ser un águila. ¿Quién te está rodeando? ¿Quién te está rodeando? Así como estos amigos elevaron al paralítico a otro nivel y le ayudaron a romper los techos. ¿Se acuerdan de otro paralítico? El paralítico del estanque de Betesda. ¿Qué dice la Biblia? Que este paralítico llevaba 38 años paralítico, y que cada año se reunían en el estanque de Betesda, porque había una tradición en la que cada año podían ir todos los enfermos a este estanque, y cuando el agua se movía un poco significaba que un ángel había descendido. Entonces el primero que entra en el agua será sanado. ¿Se imagina eso? Ahí sí, hágase una imagen mental de esta historia. ¿Se imagina la llegada de todos cada año? Entonces ahí va llegando el cojo. Por allá va llegando ¿cómo sería el que no puede caminar con los 2 pies? Paralítico, arrastrándose ahí en una patineta. Ahí va llegando el mudo saludando a todos. El sordo va llegando. ¿Se imagina? Todos los enfermos al monte de Betesda, año tras año. ¿Y saben lo que yo me imaginaba? Conversando entre ellos, entre paralíticos, entre cojos. ¿Qué tal estuvo este año? Hecho pedazos, man. Hecho pedazos. ¿Qué ha pasado? Nada, ve, aquí sigo cojo. Veamos si este es mi año. Veamos, ojalá este año logre entrar primero que todos y sea sanado. Me imagino incluso abrazándose entre ellos, abrazando incluso su necesidad, abrazando sus problemas, abrazando sus situaciones. Yo ahí veo lo que es la importancia de quién te rodeas. Esta persona llevaba 38 años haciendo exactamente lo mismo, y seguía cojo y seguía paralítico, porque las quejas no cambian nada.
Porque si estos, no sé cuántos se reunían en ese estanque, pero si esas personas hubiesen entendido lo que Dios estaba queriendo hacer, ¿sabe lo que hubiese pasado? En ese estanque ese año ya no debía haber nadie. Todos debían estar detrás de Jesús, rompiendo los techos que sean, con tal de que Jesús los toque. Pero no, seguían haciendo lo mismo y lo mismo de cada año. Porque si haces lo mismo, no esperes otros resultados. ¿Estás acá? Despiértale al que está a tu lado. Si quieres subir de nivel, debes entender que las lecciones y bendiciones más importantes de tu vida van a venir encapsuladas en las personas que vas a conocer. Muchos se aferran un montón a la gente, a los amigos. Yo hablé esto unas semanas atrás y dije: ¿qué amigos son los que vas a aferrarte? ¿Tú prefieres a alguien que te diga: sí, yo te entiendo, este gobierno corrupto nos tiene así, oh, no hay plata, oh, estamos fregados, oh, estamos complicados, no hay cómo hacer, sí, yo también igualitos, yo te entiendo, las ventas están hechos pedazos? Yo sé lo que digo porque yo sé que hablan así mucha gente. En la misma casa se habla así. Entonces no rompes el techo. A que te unes con alguien, o como el día de hoy, alguien te viene y te dice: yo sé cómo está la situación del país, yo sé cómo están las cosas, pero también sé que tenemos a un Dios todopoderoso que es capaz de hacer milagros donde no lo hay, que es capaz de hacer agua en medio del desierto, que es capaz de enviar lluvia en medio de la sequedad. Ese es nuestro Dios. Y que te levante. Yo te entiendo, yo sé, debe ser muy duro dejar ese pecado. Oh, yo te entiendo. Yo tengo el mío también. Estoy abrazadito a mi pecado. O alguien que te diga: mira, yo sé que es difícil, pero para tu Dios no es imposible. Sal de ahí, rompe ese techo. Porque los techos que hoy rompamos van a abrir el camino para nuestras generaciones. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie. No te amoldes a este mundo. No te amoldes a este mundo. Deja que Dios te defienda, que Dios pelee a tu favor. Cierra tus ojos un minuto. La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.